Bienvenidos a oír una lección más de la palabra de nuestro Dios. Estaremos estudiando esta lección que lleva por título Pecado de muerte. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 16, dice: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí es donde nosotros podemos encontrar que hay pecado de muerte del cual Dios dice que no se pida. Para aquellos que cometen pecado que no sea de muerte, Dios quiere que uno pida para que Él le perdone sus pecados, para que Dios le dé vida espiritual. Así que nos conviene meditar, escudriñar a la luz de la Biblia cuál es el pecado que Dios aquí lo considera como pecado de muerte. Lo que estamos estudiando en primera carta de Juan, capítulo 5, verso 16, dice ahora el verso 17: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Así como dice aquí que hay pecado no de muerte, vemos en el versículo 16 que hay pecado de muerte. Es por eso que nace la pregunta: ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado o cuáles son los pecados que Dios lo considera así de muerte? Bueno, antes de llegar a la respuesta que la Biblia nos da con respecto a este punto, debemos considerar y entender y comprender que todo pecado nos lleva a la muerte. Sí, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿De qué pecado está hablando aquí? Aquí no está hablando de algún pecado en particular, sino está hablando de todo pecado, de cualquier pecado que uno cometa. La Biblia dice que su paga, su consecuencia es la muerte. ¿De qué muerte está hablando? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. La muerte espiritual, que es la separación entre Dios y el hombre. Sí, es la separación. Las iniquidades o las maldades o el pecado dividen nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Es por eso que estamos considerando que cualquier pecado nos lleva a la muerte. Romanos 6:16 también nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si ustedes están obedeciendo a alguien, entonces son esclavos. Pero aquí dice: o somos esclavos del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Una vez encontramos que la consecuencia del pecado es la muerte. Santiago 1:15 también nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte espiritual. Así que todo pecado, cualquier pecado que uno cometa, nos lleva a la muerte espiritual. Pero ¿en qué momento, en qué estado es cuando Dios dice que ya es un pecado
de muerte y que no se debe pedir. Si estamos entendiendo que todo pecado es de muerte porque nos lleva a la muerte cualquiera que sea, entonces, ¿por qué dice la Biblia que hay pecado no de muerte? Bueno, porque ahorita vamos a considerar que el pecado de muerte, según la Biblia, aquí es el pecado que no se confiesa a Dios. Fíjense muy bien lo que estamos considerando en la primera carta de Juan 5:16, que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿por qué no de muerte? Porque ha confesado, razón por el cual uno va a pedir por él. Va a pedir a Dios que lo perdone porque nos estamos enterando a través de su confesión de él que ha cometido algún pecado delante de Dios. Es ahí donde Dios dice, pidan, pero no así con aquel que tiene pecado de muerte. Por los pecados de muerte no pidan. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Los que no se confiesan. Obviamente uno no va a poder pedir por alguien que ha cometido algún pecado si no se sabe, si no lo confiesa, si no lo reconoce. Obviamente Dios dice, no pidan. No podemos nosotros estar orando, diciéndole a Dios que perdone a nuestros hermanos por si quizás están cometiendo alguna falta, pero no lo quieren confesar, pero de todas formas, Señor, perdónalos. No podemos orar por ellos. No podemos pedir por estos tipos de pecado que se le considera de muerte porque no lo confiesan. En la primera carta de Juan 1:9 dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la condición aquí para que Dios pueda perdonar nuestros pecados? Para que un pecado no quede en ese estado de muerte. ¿Cuál es la condición? Confesar. Sí, es necesario, es indispensable la confesión de nuestro pecado a Dios. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos un abogado que se llama Jesucristo, quien puede abogar por nosotros, por nuestros pecados delante de Dios. Pero ¿cuál es la condición para que ese abogado pueda interceder por nosotros? La confesión de nuestro pecado. Necesitamos saber que para que Dios nos perdone, se necesita la confesión. Usted puede confesar a otro para que ore por usted. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es ahí donde la Escritura nos enseña a pedir a Dios por nuestros hermanos que cometen pecado que no es de muerte. ¿Por qué no es de muerte? Porque lo están confesando. Y una vez que lo están confesando, Dios los perdona y ya no es pecado de muerte. Y dice Dios, pidan para que le dé vida. Pero no así con aquellos que tienen pecado de muerte. No podemos orar si alguien no confiesa. No podemos pedir. Dios no le va a perdonar mientras no quiera confesar. Así que podemos confesar a otros, podemos pedir ayuda a hermanos espirituales para que oren por nosotros.
Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Existen hermanos espirituales quienes pueden ayudar a la restauración de otros que están en algún pecado de muerte, pero al confesarlo deja de ser pecado de muerte. Y Dios quiere que pidan por él. Así que tenemos estas escrituras que nos dan luz para entender que todo pecado nos puede llevar a la muerte, pero todo pecado puede ser perdonado a través de confesar a Dios y confesar a otros que nos van a ayudar para orar a Dios. De preferencia, uno tiene que buscar hermanos espirituales. Primera de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto nos enseña claramente que debemos confesar a otros para que otros nos ayuden pidiendo a Dios el perdón de nuestras faltas, especialmente hermanos maduros, hermanos espirituales. Así que si usted se encuentra practicando algún pecado mientras no lo confiese a Dios y no busque ayuda con algún hermano espiritual para que ore por su pecado, usted está cometiendo pecado de muerte y no va a ser perdonado hasta que usted lo confiese. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo y conociendo su palabra, especialmente en estos temas tan importantes para nuestra salvación. Porque si no hacemos conforme a las condiciones de Dios, podemos quedar toda nuestra vida en algún pecado de muerte que no hemos confesado o que no queremos confesar. Así debemos analizar y esperando que este pequeño mensaje sea de gran ayuda para nuestra vida espiritual. Que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Gracias por ver este video.